Estamos en Romanos capítulo 2 y vamos a ver a partir del versículo 12, hermanos, por favor. Sí, es el pasaje que nos corresponde. Ok, dice la palabra y vamos a leer el versículo 12, pues vamos a leerlo hasta el 16, ok. Romanos 2, 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Vamos al 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Yeshua el Mesías los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también, ¿qué dice, hermanos? La paga del pecado es muerte. Aquí está diciendo que los que no conocen la Torá, y estamos hablando del tiempo en el que Pablo escribe esta carta, había un solo pueblo, hermanos, que conocía la Torá, y era el pueblo judío, el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos estaban diseminados en diferentes países, en diferentes partes del Imperio Romano, y entre los pueblos en que ellos estaban habitando, la gente de esos pueblos sabía de su ley, como desde muchos siglos atrás. Los egipcios, cuando Israel vivía en Egipto, los egipcios sabían en quién creía el pueblo de Israel. Y aunque no había dado el Señor todavía la Torá en el monte Sinaí, como sucedió después de que fueron libertados, pero los mandamientos el Señor ya se los había revelado a sus siervos, a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos ya conocían los mandamientos de Yahweh. Ellos ya sabían que había un solo Dios y que todos los demás eran falsos. De hecho, la palabra dice en Génesis, no tengo en mi memoria en este momento capítulo y versículo exactos, pero Yahweh elogia a Abraham porque dice Yahweh, es un hombre que guarda mis estatutos, mis preceptos y mis mandamientos. Y todavía no era dada la Torá en el monte Sinaí. Pero es que Yahweh le reveló los mandamientos a Adán, hermanos. Y ellos los fueron pasando de generación en generación, sino de donde lo recibió Abraham, aunque es totalmente factible que el Señor haya hablado con él y se los haya revelado personalmente. Pero en Sinaí, Yahweh da los mandamientos de una manera de pacto, de una manera como para darle una identidad al pueblo de Israel, para decirles, ustedes son un pueblo diferente a todos los demás. Y les doy estas leyes porque anteriormente, hermanos, antes de Sinaí, Yahweh trató con individuos, trató con Adán, trató con Matusalén, con Enoc, trató porque fue amigo de Dios. Yahweh trató con Adán, trató con Enoc, trató con Matusalén, trató con Noé, trató con Abraham, trató con Isaac y trató con Jacob. Pero en Sinaí, ¿cuál es la diferencia? Yahweh está tratando con el pueblo, con la nación. Entonces Él ratifica
aquellos mandamientos que ya había dado a los antepasados de Israel y da mandamientos nuevos que son pertinentes a la nación. ¿Ok? Como por ejemplo, yo pienso que la ley del Shemitah no se las había dado a Adán, a Isaac y a Jacob. ¿Cuál es la ley del Shemitah? Bueno, aquella donde el Señor ordena al pueblo explotar, cultivar la tierra durante 6 años y el 7º año dejarla descansar. Es algo nuevo para Israel. Y hay muchas cosas, pero diezmo, día de reposo, circuncisión, eso ya estaba, hermanos. Y lo ratifica, pero esos mandamientos ya existían. El no tener dioses ajenos ya existía. El no adulterar, el no matar, no asesinar, eso ya existía, hermanos. Y Yahweh lo ratifica en Sinaí. ¿Ok? Así que todos los pueblos, incluyendo desde Egipto, todas las naciones entre las cuales ha habitado Israel en un momento dado de la historia, están conscientes de que en medio de ellos están esos israelitas o esos judíos que adoran a un único Dios, porque todas las naciones adoraban, y hay muchas todavía que adoran a diversos dioses. Pero las naciones los identificaban. Entonces, a través de la Torah, hermanos, Yahweh hizo a su pueblo un pueblo peculiar, un pueblo especial, identificable. ¿Ok? Ahora, las naciones que no creían en ese Dios de Israel, que no creían en Hashem, en Yahweh, y que por lo tanto no tenían su Torah tal como Yahweh se la dio a Israel por medio de Moshe, entonces no estaban bajo esa ley, ¿verdad? No tenían el conocimiento de la Torah. Sus vidas no se regían por ese conjunto de mandamientos que Dios dio para hacer a su pueblo Israel un pueblo santo. Entonces, ¿qué era lo que los regía a ellos? Y que lo dice aquí Romanos capítulo 2. Su conciencia. Exactamente. Ahora, el versículo 12 dice algo muy interesante. Todos los que sin ley han pecado, o sea, los egipcios, los babilonios, los romanos, los efesios, los asirios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, sin ley también morirán, perecerán. No dice que habrá alguien o que por no haber tenido ley o la Torá, no dice que son contados por inocentes porque no conocían la Torá y que por lo tanto no se les puede imputar pecado y que por lo tanto son salvos. No dice eso. Dice, sin ley han pecado, perecerán. Sin ley, pero van a perecer. ¿Ok? Ahora, y todos los que bajo la ley han pecado, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, por la ley serán juzgados, por esa ley. En otras palabras, hermanos, Yahweh no juzgará a alguien por no haber guardado Shabbat si no conocía el mandamiento de guardar el Shabbat. Yahweh no juzgará a una nación por no haber dejado descansar la tierra el 7º año si esa nación no recibió el mandamiento de dejar descansar la tierra el 7º año. Pero los que sí lo recibieron, sí serán juzgados por esa ley. ¿Ok? Cada quien por la ley bajo la cual vivió. Ahora, aquí lo interesante es que unos y otros han pecado. Unos y otros han pecado. No hay justo ni aun uno. Tanto griegos como judíos han pecado. Y eso lo vamos a ver de una manera más categórica, hermanos, en el capítulo 3 de Romanos. Lucas 12, 47 y 48 nos dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará, ¿verdad? Entonces, no quiere decir, o esto no es para que digamos, uy, entonces mejor no conocer. No, pues mejor nadie me hubiera dicho nada.
me hubieran dejado mejor en la ignorancia para no ser culpable de lo que ahora ya sé. Bueno, déjame decirte una cosa. Sepas o no sepas, tengas ley o no tengas ley, conozcas la Torá o no la conozcas, aquí hay una realidad ineludible. Eres pecador, eres pecadora y mereces morir. La paga del pecado, que es la muerte, vendrá sobre ti y vas a terminar en el infierno si no recibes la redención que Yeshua te ofrece por medio de su sangre. ¿Ok? Pero la diferencia entonces es que entre el que pecó bajo la ley va a ser juzgado por esa ley. Entonces, ya lo dijimos hace un momento, ¿por cuál ley van a ser juzgados los que no tuvieron la Torá? Por la ley de sus corazones. Ok, vamos a brincarnos el versículo 13. Ahora, bueno, antes de brincarnos al versículo 13, la palabra juzgados, hermanos. En griego, la palabra juzgar es krino y significa distinguir o decidir. Distinguir entre lo bueno y lo malo y decidir si alguien es culpable o es inocente. Eso es lo que significa la palabra juzgar. Ahora, vamos a ver el versículo 14. Nos brincamos momentáneamente el 13. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, cuando dice la palabra aquí Pablo, no tienen ley, no quiere decir, hermanos, que viven en un país donde pueden hacer lo que les da la gana. No, porque donde vivan hay leyes, ¿verdad? Entonces existen autoridades. En Roma, el Imperio Romano abarcaba, hermanos, muchas naciones alrededor del mar Mediterráneo. Entonces la ley vigente en el Imperio Romano era la ley de Roma. Entonces llegaba a Roma y decía, mira, no nos importa tu religión, tú puedes practicar la religión que te dé la gana, pero a nosotros nos vas a pagar impuestos, punto. Y si te niegas a pagarnos impuestos, te vamos a meter a la cárcel, así que tú decides. Es por eso que los fariseos le preguntan a Yeshua, Señor, ¿es lícito darle impuestos al César? Y es cuando el Señor manda traer una moneda y saber de quién es esa inscripción, del César. Y entonces, ¿de quién es? Es de César, bueno, dáselo. Dale a César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es de Dios? Lo que Él pidió. Entonces, practicas tu religión, pero estás bajo un sistema de gobierno al cual tienes que obedecer. Por lo tanto, no se refiere, cuando dice, cuando los gentiles que no tienen ley, no se refiere a que no viven bajo ninguna ley, no, se refiere a que no tienen la Torá. Cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, por ejemplo, si un gentil en un momento dado se abstiene de adulterar o se abstiene de asesinar a alguien o le da un pan al hambriento, porque está o no está mandado en la Torá bendecir al pobre. Claro que está mandado en la Torá bendecir al pobre. Y si ese gentil que no conoce, no sabe lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, le nace de su corazón bendecir a una persona que está en necesidad, o se abstiene de caer en la tentación de adulterar, o se abstiene del impulso de matar, ¿qué está haciendo ese gentil, hermanos? No tiene la Torá, no la conoce, pero ¿qué está haciendo? Por instinto o por conciencia o por lo que sea, está obedeciendo ¿qué cosa? La ley. Está obedeciendo la Torá sin conocerla. ¿Ok? Está obedeciendo la Torá sin conocerla. Entonces por eso dice Pablo, cuando los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza lo que es de la Torá, estos, aunque no tengan Torá, son Torá para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley, mostrando ellos. Ellos están mostrando la obra de la ley al no adulterar, al no matar,
o al ayudar a un necesitado, ¿qué están haciendo? Están manifestando una obediencia que es de acuerdo con lo que la Torá dice. ¿Vamos bien? ¿Vamos siguiendo el hilo? Ok. Dice, mostrando la obra de la ley, ahora no la conocen. Nadie, nunca han ido a una sinagoga. Nunca se ha sentado a los pies de un rabino a escuchar la lectura de Moisés. Pero sí tiene la Torá. No la tiene de una manera exterior. No la tiene como habiendo recibido una instrucción. No la tiene en un pergamino. No la lee. Pero sí la tiene. ¿Dónde la tiene? En su corazón. La tiene en su corazón. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Quién la escribió ahí? Yahweh. Yahweh la escribió allí en todo ser humano. No hay ser humano, hermanos. No hay ser vivo en este planeta. No ha existido en toda la historia de la humanidad un ser vivo en cuya conciencia Yahweh no haya escrito desde el momento en que envió de su espíritu a entrar a ese ser que estaba siendo concebido. En el momento de la concepción, Dios dio de su espíritu, lo puso ahí, y dentro de ese espíritu, hermanos, de Yahweh, a la vida de esa persona, que es lo que nos hace diferentes de los animales, porque los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. Entonces, ahí ya iba el código de la Torá, en esa porción de espíritu que Dios le puso. Y el niño comienza a crecer, aún hijo de idólatras o de satánicos o de paganos o de lo que sea, pero ese niño está creciendo con la Torá en su corazón sin saberlo. Y ese niño, por algo que él no puede explicar, cuando va creciendo y empieza a idear, ya sea la mentira, el robo, el instinto de ese niño, el instinto humano, espiritual que trae codificado adentro, lo hace esconder la mano después de haber tirado la piedra. Ya trae ese instinto, hermanos. La mamá le dice al niño: mijito, voy a dejar estas galletas aquí, pero no nos las vamos a comer ahorita, las vamos a llevar a la casa de tu abuelita. No te las comas. La mamá sale de la cocina y el niño, son muchas. Si me como una, no se va a notar. Y abre el jarrito, coge la galleta y va y se esconde. ¿Qué está haciendo el niño? Está manifestando la ley de la Torá escrita en su corazón: no robarás. Y cuando roba, ¿por qué se esconde? ¿Y por qué miente con toda la boca embarrada de chocolate? ¿Quién se comió la galleta? Yo no, mamita. Porque tiene una conciencia que lo acusa, ¿verdad? Entonces, es exactamente, hermanos, lo que dice Pablo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La misma conciencia donde está escrita la Torá. Porque, hermanos, ¿qué es la Torá, hermanos? Es la voluntad perfecta. Es el corazón de Yahweh, dado por escrito al pueblo de Israel. Pero no es diferente a la que Yahweh escribió en los corazones de las personas, en las conciencias de cada uno de nosotros, porque es lo que Él anhela. El Señor no le iba a decir al pueblo de Israel: tú, Israel, no asesinarás, pero tú, filisteo, sí, bueno, tú sí asesinas. El corazón de Yahweh es el mismo, pero Él eligió un pueblo para hacerlo, el pueblo santo, el pueblo llamado, el pueblo, la nación santa, el real sacerdocio, el linaje escogido, el pueblo adquirido, llamado por Dios, hermanos, a Israel. Y por eso les dio la Torá
escrita. Y los 10 principales principios o mandamientos en 2 tablas, escritos. Porque para Él son la cosa más sagrada que nosotros como pueblo suyo somos llamados a hacer y a obedecer. Qué responsabilidad para el pueblo de Israel haber recibido lo mismo que Yahweh puso en el corazón de las personas de manera directa por revelación a través de ese mediador que se llamaba Moisés, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y es por eso, hermanos, que una vez en Romanos capítulo 1, el versículo 16, cuando dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice al judío primeramente y también al griego. Y es por eso, hermanos, que en el capítulo 2, en el versículo 9, dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces, para Israel es primero lo bueno y para Israel es primero lo malo. ¿Por qué? Porque son responsables, porque ellos recibieron la Torá. Es una gran bendición, pero es una gran responsabilidad. Entonces, leemos, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día, y aquí nos dice cuándo, en el día en que Dios juzgará por Yahshua HaMashiach los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuándo es ese día, hermanos? En el juicio del gran trono blanco, al final del milenio, antes de que el cielo y la tierra pasen y sean creados los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando se van a abrir los libros donde están escritas las obras, los pensamientos, las actitudes, las imaginaciones, las decisiones, las motivaciones de todo ser humano, hermanos. Ahí sus mismas conciencias van a actuar como el acusador. Si una persona en un momento dado quiere justificarse o su razonamiento lo quiere defender, bueno, sí robé, pero no sabía, yo no conocía tu Torá, Señor, la conciencia le va a decir, pero no te hice yo sentir mal cuando lo hiciste. Sí. Y entonces, ¿por qué lo volviste a hacer un mes después? Así que todos serán juzgados por la ley, ya sea la que está escrita en la Torá o la que está escrita en las conciencias. Y en todo caso, hermanos, todos fallamos. Todos fallamos. Porque ya sea a la Torá escrita. Ahora, si lo vemos de una manera muy específica, muy particular, si hablamos de la Torá de Moisés, hablamos de los primeros 5 libros de la Biblia. Pero Yahshua le llamó Torá también al libro de los Salmos. Y Yahshua dijo en Mateo capítulo 5, no penséis que he venido a abrogar la ley, o sea, la Torá, o ¿qué cosa? Los profetas. ¿Por qué? Porque en los profetas, hermanos, también hay mandamientos. También a través de los profetas, Yahweh expresa su voluntad y su palabra. Y Yahshua dijo, no he venido a abrogarlos. Por lo tanto, en una manera más amplia, Torah no es solamente los primeros 5 libros de la Biblia, es todo el Tanaj, porque cuando Yahshua dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas a vosotros parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, se refería en ese momento a todo el Tanaj, pero después no queda ahí. Yahweh con su Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a escribir lo que ahora conocemos como Nuevo Testamento o Brit Hadashah, y eso también es revelación y confirma la Torá,
Por lo tanto, si lo vemos de una manera amplia, como debe de ser para nosotros, ¿qué es Torah? Toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, es Torah. Y qué tremendo cómo termina el Apocalipsis, cómo termina la Biblia, termina con Apocalipsis. Y cómo termina el Apocalipsis, termina diciendo, he aquí, yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Y a través de Apocalipsis el Señor nos enseña que Él llama a su pueblo a prepararse en santidad. En el versículo 13, regresando, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Esto que dice Pablo aquí me recuerda las palabras de Yeshua en Mateo 7, versículos 24 al 27, donde relata una parábola el Señor y dice, aquel hombre que escucha, oye mi palabra y la hace. Oye y hace. Y el versículo 13 dice, no son los oidores de la Torá los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados ante Dios. En esa parábola el Señor dice, el hombre que oye mi palabra y la hace, la oye y la hace, lo compararé a un hombre que edifica su casa sobre la roca, y luego cuando vienen ríos, inundaciones, vientos y tempestades, no se cae, aunque dan con ímpetu contra aquella casa, porque está edificada sobre la roca. ¿Qué es entonces lo que nos hace edificar nuestras vidas sobre la roca? Escuchar la Torá. Y recuerden, hermanos, cuando decimos escuchar la Torá nos referimos a toda la Biblia, porque de hecho, ¿qué quiere decir la palabra Torá realmente? ¿Alguien sabe qué quiere decir? Instrucción, instrucción. Se ha traducido como ley y es correcto, pero significa instrucción realmente. Y luego dice el Señor, ahora dice, este es un hombre prudente, pero el que oye mi palabra y no la hace, le compararé a un hombre como insensato, que edifica su casa sobre la arena, y cuando viene la tempestad, la inundación, la lluvia, cae, y es grande su ruina, porque estaba edificada sobre la arena. Ahora, acabamos de leer en el versículo 13, porque no son oidores, los oidores de la ley, los justos. Ahora, ¿qué significa justo en la palabra? Bueno, número uno, hermanos, en el griego, que es lo que estamos leyendo ahorita, estamos leyendo una carta que está traducida del griego. La palabra justo significa dikaios, o bueno, más bien pronunciado en hebreo es dikeos, que significa equitativo, inocente, santo. Equitativo, inocente, santo. Y esa palabra dikeos viene de otra palabra griega que se dice dike y que quiere decir recto. Ahora, si vamos al Salmo 112, les pido que me acompañen a ese Salmo, el Salmo 112, por favor. Vamos a leerlo desde el primer versículo para saber de quién está hablando, hermanos. Dice la palabra, bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Hermanos, deteniéndome un poquito aquí, o sea, me pongo a pensar, ¿cómo es que algunas personas piensan que cuando Pedro dijo en Hechos capítulo 15, no impongamos sobre los gentiles una carga que ni nosotros
ni nuestros padres hemos podido llevar. Es en Hechos 15. Mucha gente ha tomado eso y han dicho, no es, ya ves qué bueno que ya no estamos bajo la ley, porque es una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, como dijo Pedro. Pero qué error pensar que cuando Pedro dice eso, es una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, se refiere a la Torá, a los mandamientos, porque aquí dice que nos deleitamos en ellos en gran manera. A lo que se refería Pedro, y ya lo hemos enseñado, pero lo repito brevemente, cuando dijo, no vamos a imponerles una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, se refiere a todas las ceremonias, hermanos. Ceremonia para ser purificado de esto, ceremonia para el lavamiento de aquello, ceremonia para el perdón y la expiación en esta fiesta, en la otra, en aquella, en Shabbat, para todas ceremonias, hermanos. Y sacrificios, y ofrendas, y holocaustos, es pesado. Eso sí era pesado. Y a eso se refería Pedro cuando dijo, no vamos a imponerles. Porque, ahora, ¿por qué sé o entendemos que a eso se refiere? Porque dentro de los requisitos que se manejaban para que el gentil pudiera ser introducido al pueblo judío, esas ceremonias eran obligatorias para poderlo purificar y para poderlo convertir al judaísmo. Y es que algunos judíos mesiánicos en el tiempo de Pedro y de Pablo comenzaron a enseñar que si no pasaban por todos esos rituales, incluyendo la circuncisión, no podían ser salvos aunque hubieran creído en Yahshua. Entonces, el concilio de Jerusalén con Pedro y con Jacobo como cabezas determinó a los gentiles no se les va a obligar a atravesar por todos esos rituales, porque son cargas que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Que eso quede muy claro, porque aquí dice, bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Como dice Salmo 19, más dulces que la miel son tus mandamientos. La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley es disfrutable, hermanos. Obedecer los mandamientos es deleite, es un gozo. Es un gozo. Y yo testifico que es un gozo, porque Yahshua me ha librado del temor de qué pasa si fallo. Porque me ha salvado y me ha justificado por su gracia. Y por eso, como dice Jacobo, ahora estamos en la perfecta ley de la libertad. No es libertad de ya no tener que obedecer los mandamientos. Es libertad para obedecer los mandamientos sin el temor de ser condenados cuando fallemos. Porque vamos a fallar. Y ya hemos fallado. Desde que yo conozco la palabra de Yahweh, hermanos, en 1975, desde que Él me salvó, yo soy salvo, pero ¿saben qué? He fallado. Muchas veces. Más reciente, desde que conozco la vigencia de la Torá y el plan de Yahweh para que yo camine en sus mandamientos, y que comenzó ese proceso allá por, no sé, 2009, 10 hasta el 15, ¿cuándo vinimos? En el 2015 al camino mesiánico. Desde que conozco este caminar, ¿saben una cosa? He fallado. ¿Y saben qué? Además, voy a seguir fallando. No porque yo quiera, sino simplemente porque soy humano. Y porque ni nadie ni yo somos perfectos. Entonces, ¿cómo es que estoy en la perfecta ley de la libertad? En que puedo gozarme en obedecer, entregándole a Yahweh mi corazón, mi disposición, orientando mi vida hacia agradarlo y honrarlo de acuerdo a lo que Él ha revelado en la Torá, pero sin la angustia, sin el temor, sin pensar, me equivoqué, ay, si me muero ahorita me voy al infierno. De eso me ha librado Yahshua. Y esa es la perfecta ley de la libertad. Porque, hermanos, hay una libertad. Si decimos, Él me ha dado libertad de, ¿verdad? ¿De qué? Cuando tú haces libre a una persona que estaba esclavizada, la liberas de algo.
Ha habido testimonios de personas que dicen, tantas mujeres fueron rescatadas de una casa donde las tenían como esclavas sexuales. Las hicieron libres, ¿verdad? Libres de algo, de esa esclavitud, de esa maldad, de esa perversión. Pero ahora, con esa misma libertad, ahora viene el siguiente paso. Las hicieron libres ¿para qué? ¿Se imaginan que esas mujeres son libertadas? Y después de que son libertadas, regresan a esa casa y dicen, oigan, pues es que como ya me acostumbré, pues nomás ahora quiero ver pues cuánto me pagan, ¿verdad? ¿Cómo? Fuiste libertada de eso para no volver a caer en eso. Ahora fuiste libertada, ¿para qué? Para ahora tener una vida digna, una vida donde se me respete, donde yo pueda disfrutar la vida, ¿no es cierto? Pero no para seguir pecando. Entonces Yahshua me libertó del pecado, no de la obediencia a la Torah, y me ha hecho libre para obedecer a la Torah sin temor. Para obedecer a la Torah sin condenación. Porque Él se encarga de redarguirme. Él se encarga de hacerme entender cuando estoy mal. Y eso siempre lo hemos vivido, hermanos. Y eso siempre ha sido verdad. Aun cuando no conociéramos el camino mesiánico. Eso siempre ha sido verdad. O alguna vez se nos enseñó que somos salvos para hacer lo que nos dé la gana. ¿Verdad que eso no se nos enseñó nunca? Dice el Salmo 112, hablando del hombre que teme a Yahweh, su descendencia será poderosa en la tierra. La descendencia de ese hombre. La generación de los, ¿qué cosa, hermanos? Rectos. Recto es Yashar. Recto. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. ¿La justicia de quién, hermanos? ¿De quién? ¿Cuál justicia permanece para siempre? La justicia del que teme a Yahweh y se deleita en los mandamientos en gran manera. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. ¿Quién? El hombre que teme a Yahweh. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. Sigue diciendo cosas muy hermosas. No tendrá temor de malas noticias, etc. Entonces, hermanos, aquí la palabra justo es sadik. En el hebreo, hermanos, en el hebreo, las palabras que tienen una misma raíz están siempre relacionadas. Siempre relacionadas. Por ejemplo, la palabra beged, que significa vestido, tiene la misma raíz bet dalet, que la palabra que no recuerdo cómo se dice en hebreo, pero que significa vergüenza o culpa. Vestido está relacionado con vergüenza y culpa. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, Yahweh les dio vestidos para cubrir su vergüenza. Todas las palabras están relacionadas cuando comparten la misma raíz. La palabra sadik, justo, sade, dalet kof, tiene la misma raíz que estudiamos hace varias semanas, que les puse en el pizarrón, sade, dalet kof, para la palabra justicia, que es sedek. Entonces, sadik es el hombre que practica sedek. El justo es el hombre que practica justicia. O sea, que obedece, hermanos, porque la definición de sadik en el hebreo es un hombre justo, es un hombre legal. ¿Qué significa legal? Honesto. ¿Cómo, hermano? Honesto. Honesto es una manera. ¿Qué otra cosa significa legal? Que observa la ley. Que obedece, cumple
la ley. ¿Ok? Si yo sé, hermanos, que es la ley, que si yo me estaciono y hay un poste con una maquinita a donde uno le echa monedas, y a propósito no le echo, porque no, hombre, no me tardo, no creo que ahorita venga el agente. Pues sí viene, porque están escondidos checando a que tú te estaciones, y si te retiras sin haber, aquí mero voy, y ya hacen la boleta y te la ponen ahí. Y por más que yo repele, y por más que yo diga que no me parece, que no estoy de acuerdo, pero si la ley dice que tengo que poner el peso, entonces si no lo pongo, estoy desobedeciendo la ley. Y el día que un presidente municipal, quién sabe cuándo llegará ese día, el día que un presidente municipal diga, vamos a quitarlos porque es derecho de los ciudadanos estacionarse donde hay espacio. El día que un presidente municipal la quite, qué bueno, pero mientras no se quite, es ilegal no depositar el peso, ¿verdad? Entonces la palabra sadik, hermanos, en el hebreo significa un hombre que actúa legalmente. Ahora, ¿a cuál ley se refiere sadik cuando dice que el justo es alguien que observa la ley? A la Torah, hermanos. Entonces, ¿qué es justo? ¿Cómo podemos entender entonces la palabra justo que la acabamos de leer en el Salmo 112, pero que también leemos en Romanos 2:13, donde dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley? ¿Qué es la palabra justo, hermanos? Es una persona que obedece la ley. No está hablando de salvación, está hablando de obediencia. ¿Por qué dice entonces al final ese versículo 13, los hacedores de la ley serán justificados? Bueno, vamos a ver dos aspectos. Número uno, esta palabra justificado significa dos cosas. La misma palabra. Justo y justificado significa dos cosas, hermanos. Establecer un juicio en el cual se determine si la persona a la que se está juzgando es inocente. Esa es una. Y número dos, realizar un juicio a través del cual se determine si la persona que está siendo juzgada es obediente. Entonces la palabra justificado en el versículo 13 tiene dos sentidos, dos connotaciones. Tú serás justificado quiere decir dos cosas distintas. Una, eres declarado inocente por una parte, o dos, eres declarado obediente. Ahora, vamos con la primera. ¿Puede alguien ser declarado inocente? No hay justo, ni aún uno. ¿Ven por qué a veces, hermanos, la palabra parece contradecirse? Porque en el Salmo 112 leemos, el justo, el que teme a Yahweh, se deleita en los mandamientos, habrá riquezas en su casa, Él es misericordioso, su justicia permanece para siempre. Pero luego en Romanos capítulo 3, como vamos a ver, dice, no hay justo ni a uno. Pues entonces, ¿lo hay o no lo hay? O a menos que digamos, bueno, es que cuando dijo el justo era del Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento dice que aquel que en el Antiguo Testamento era justo siempre no lo es. Y nos confunde, ¿verdad? Ok, ahora, el justo, o más bien, en Romanos 3, no hay justo ni a uno, o sea, no hay ni un. ¿No hay ninguno? ¿Obediente? No, no hay ninguno inocente. Hay muchos obedientes, hermanos, pero no hay ninguno inocente, aunque sean obedientes.
aunque seamos obedientes. Y vamos a ver por qué. No es posible por nuestro propio mérito ser declarados inocentes. Y vamos a Jacobo 2:10. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra, porque cualquiera que guardare. ¿Qué significa guardar, hermanos? Obedecer. Cualquiera que guardare, cualquiera que obedeciere toda la ley, pero ofendiere, ¿en cuántos puntos? En uno. Se hace culpable de todos. O sea, puede ser obediente, pero no inocente. Es lo que está diciendo ahí. Puede ser obediente, pero no inocente. Cualquiera que guardare la ley, toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Hermanos, se acercaron los fariseos con la mujer a la que sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Yo siempre digo, porque siempre me parece chistoso, pero al mismo tiempo así como que saca de onda. La sorprendieron en el acto y nomás la llevaron a ella. Qué curioso, ¿verdad? No lo llevaron a él. Ok. Yahshua no les dijo que no obedecieran la Torah. Les dijo, el que no haya desobedecido la Torah, nunca apedréela. Podrás tú decir, yo guardo el Shabbat, yo celebro las fiestas, yo hago los sacrificios. Ok, está bien, ya dijiste todo lo que haces, como el publicano. El fariseo. Gracias te doy porque no soy como este pecador. Yo diezmo y hago y obedezco y todo lo demás, ¿verdad? Sí, ya escuché todo lo que haces. Yo nomás digo una cosa, nunca has desobedecido nada, porque si alguna vez has desobedecido un solo mandamiento, no tienes derecho a aplicar la Torah castigando a una semejante tuya. Entonces, el que jamás haya quebrantado uno solo de los mandamientos, tire la piedra. ¿verdad? Ándele. Nadie pudo tirar la piedra. Todos eran obedientes, hermanos, pero no había un solo inocente. Por lo tanto, si estás bajo la ley, o sea, si eres judío, israelita o mesiánico y tienes la ley, el conocimiento de la ley y pecas, serás juzgado por la ley que conoces. Y si no estás bajo la ley y pecas, serás juzgado por tu conciencia, porque la ley sí está en tu corazón. Entonces, inocente, ni uno, hermanos. Nadie puede ser declarado inocente. Y es por eso, hermanos, es por eso que era necesario el sacrificio del Mesías. Ahora, vamos a Hechos 13, 38 al 39. Hace mucho tiempo, hermanos, antes de continuar aquí, una persona a la cual recién le compartía yo del Evangelio, me pregunta, como no entendiendo y como no considerando justo que se vaya al infierno alguien que jamás escuchó de la Torá, jamás escuchó del Evangelio, jamás escuchó de Yahshua, que vivió en un lugar remoto, que jamás conoció nada de la Biblia, nada absolutamente, y que se vaya a perder por la eternidad. Decía esta persona, no me parece correcto, no me parece justo. Y la respuesta la tenemos aquí en este capítulo de Romanos 2, hermanos. Si no conoció la Biblia, si no conoció Torah, si no conoció el Evangelio de Yahshua, si no supo nunca del sacrificio en la cruz, de la sangre derramada, de la resurrección, entonces ¿cómo puede irse al infierno? Qué injusto Dios si lo manda al infierno. No, pero sí conoció la ley de su corazón. Y si eres judío, o si eres cristiano evangélico, o si eres un pagano ignorante que vives en una selva remota, que jamás conoce nada, eres responsable, porque en algún momento, judío, cristiano, pagano, indígena o lo que sea, has sido rebelde. En algún momento has escuchado una voz que te dice, no lo hagas. Y tú dijiste, sí lo voy a hacer.
o no pienses eso. Y tú dijiste, sí lo pienso. Y ahora con más ganas. En algún momento fuiste rebelde. Y en ese momento te haces culpable de todo. Más en ese mismo capítulo de Jacobo que acabamos de leer, dice, porque si la Torá dice, no matarás, pero tú adulteraste, entonces ya desobedeciste todo. Si dices, no he matado, no he adulterado, pero has robado, entonces como si hubieras desobedecido todo. Si dices, no he matado, no he robado, no he adulterado, no he maldicho, no he blasfemado, pero no has guardado el Shabbat, entonces has desobedecido todo. Entonces no hay justo ni aun uno, hermanos. O si dices, no he matado, no he robado, no he adulterado, no he hecho falso testimonio, he guardado el Shabbat, todo lo demás, pero has tenido envidia, has desobedecido todo. Entonces, ¿quién se libra, hermanos? Nadie. Los de la mente cauterizada con Timoteo. Bueno, pues a ellos ya nada les importa. El que obedece la Torah cuando menos está tratando, cuando menos está preocupado, ¿verdad? Y se esfuerza, pero de todos modos está perdido, porque en algo ha desobedecido. Pues vamos a leer Hechos 13, versículos 38 y 39, donde dice, sabed pues esto, varones hermanos. Pablo está, creo que es en Antioquía, predicando en Antioquía, hermanos, a los judíos en una sinagoga. Pablo está en una sinagoga en la ciudad de Antioquía. Varones hermanos, que por medio de él, ¿por medio de quién, hermanos? De Yeshua, se os anuncia perdón de pecados. Ahora, fíjense qué interesante lo que dice el 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Otra vez. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. O sea, en la ley de Moisés está que debo de respetar y honrar el día de reposo y siempre lo he hecho. Ok, de eso no eres culpable. En la ley de Moisés está que no debo de matar. Jamás he matado. Perfecto, estás bien. De eso no eres culpable. Eres justificado, eres justo, eres obediente. Eres declarado obediente. Como si fuera una lista, hermanos. Como el que se sube, el piloto de un avión saca su lista. ¿Quién sabe qué medidor? Check. ¿Y quién sabe qué nivel? Check. ¿Y quién sabe qué botón? Check. Ahí va. Check, 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 check. ¿Verdad? Shabbat, check. Fiestas, check. No matar, check. No adulterar, no. Movilidad, check. Todo bien, todo bien. Entonces en eso soy declarado justificado. ¿Por qué justificado? Recuerden cuáles son los dos significados de ser declarados justos. Uno es, ¿cuál? Obediente y otro es inocente. Inocente. Obediente e inocente. Perfecto. En ese eres declarado obediente. Obediente, 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 obediente. Ah, pero codiciaste. Entonces, culpable. Ahí no eres inocente. Y si fallaste en este, ¿equivale a qué? A que hubieras fallado en todo. Entonces dice Pablo algo bien importante, bien hermoso. Dice, en todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Quisiste obedecer en todo, pero claro, fallaste, obvio, todos fallamos, ¿verdad? Hay muchas cosas en las que fuiste declarado obediente, justo, 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 justo. Híjole, culpable. Bueno, en eso, Yeshua te perdona. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Amén. ¡Híjole! Era para que esos judíos de Antioquía hubieran gritado: gracias Dios, yo sé, todo este tiempo he vivido con esta carga de conciencia porque sé que dije un testimonio falso contra mi hermano y siempre he sentido, con razón Pablo, siempre he sentido que por más que guardo el Shabbat, por más que celebro las fiestas, por más que diezmo, no tengo mi corazón tranquilo, pero con eso que me estás diciendo, wow, gracias Yeshua, gracias Yeshua.
entonces es en la sangre de Yahshua únicamente que soy declarado justo en el sentido de inocente. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y ahora, ¿qué significa? Esto ya no tengo que guardar nada. No. Yo me gozo en seguir guardando, pero ya no traigo ese peso. Ya no traigo esa condenación. Y eso me hace libre. Libre no de la ley, sino para obedecer con gozo. Señor, sé que he guardado el Shabbat, sé que he celebrado las fiestas, pero no pude evitar codiciar la casa de mi hermano. Pero yo sé que la sangre de Yahshua me ha justificado, me ha lavado en todo lo que por la ley de Moisés yo no he podido ser declarado inocente, porque la ley de Moisés me acusa que soy culpable. Sí, codicié, pero en eso Yahshua HaMashiach con su sangre me ha declarado inocente, me ha limpiado. Pero eso quiere decir que ahora con todo gozo y con toda libertad voy a seguir luchando contra la codicia. Voy a seguir luchando contra la envidia. Voy a seguir luchando contra los malos pensamientos, contra el adulterio que ha ocurrido dentro de mi corazón o el asesinato que ha ocurrido cuando he aborrecido a mi hermano. ¡Wow! Gracias, Abba. ¡Wow! ¡Qué libertad! ¡Qué bendición! ¡Qué gozo! ¿O no, hermanos? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Regresando a Romanos, capítulo 2. Ahora el punto de ser declarados obedientes. Ahí es cuando se aplica esto que dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley sino los hacedores de la ley serán ¿qué? No quiere decir salvados. Los hacedores de la ley no quiere decir salvados, porque no somos salvos por hacer la ley, hermanos. Quiere decir declarados, justificados en el sentido de fieles, obedientes. Eso sí. Eso sí. Y eso sí se va a determinar. Y eso sí se va a juzgar. Como ya lo leímos en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y mejor voy ahí porque no quiero fallar mi memoria. 2 Corintios 5:10, donde dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y ahora, ya salvos, hermanos, salvos. La salvación ya está asegurada. El que se presente ante el tribunal de Cristo es porque ya es salvo, ya está ante la presencia de Yahshua, ya llegó a la vida eterna. Pero, ¿qué pasa? Tienes que comparecer y vas a recibir según lo que hayas hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o malo. Dices, pero ¿cómo que se va a recordar lo malo si ya fui lavado por la sangre? Fuiste justificado en el sentido de inocente, pero no justificado en el sentido de obediente. Eso todavía está por verse. Y para terminar, Apocalipsis 12:17, 3 versículos, 3 pasajes. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Y Apocalipsis 22, del 12 al 14. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según. Esto no es por la sangre de Yeshua, hermanos. Bueno, su sangre nos ha salvado y nos ha llamado a buenas obras, pero la recompensa no va a ser por la sangre de Yeshua. Por la sangre de Yeshua es la salvación, es la vida eterna, pero la recompensa no, según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y aquí la traducción está mal. En el original griego dice bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y esto habla ya de la vida eterna. En la vida eterna habrá quienes no tendrán derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Ahora, ¿por qué no tendrán derecho al árbol de la vida? Bueno, hermanos, si leemos Apocalipsis detenidamente, vemos que el árbol de la vida estará dentro de la ciudad. Por lo tanto, si no puedes entrar a la ciudad, pues no tienes derecho al árbol de la vida. Una vez que entendemos que la palabra justificación encierra dos conceptos. Uno, ser llamado justo en el sentido de ser llamado inocente. Y dos, ser llamado justo en el sentido de ser llamado obediente. Entonces la palabra cuadra y desaparecen las contradicciones. Porque entonces entiendo ahora a qué se refiere cuando dice que el que hace la Torá es justificado, es llamado obediente. Pero ese obediente que no ha sido lavado en la sangre de Yeshua HaMashiach se va a ir al infierno, aunque sea obediente, porque en algo ha fallado. Y era por eso, hermanos, que no había manera de salvación, no había forma de salvar a la humanidad. Cada uno obedeciendo y esforzándose, nadie lo hubiera logrado. Tenía que forzosamente venir Yeshua, el Mesías. Entonces, recuerden que hay pasajes como el de los talentos, Mateo 25, donde dice a uno el Señor le dio tantos talentos, a otro tanto, y luego regresa el Señor, los llama a cuentas y les dice, bien, buen siervo, Mateo 25, 21, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué significa fiel? Alguien que cumplió lo que se le encargó. O sea, obedeció. Por lo tanto, seremos llamados fieles o no seremos llamados fieles. ¿Seremos declarados obedientes, justos, o no seremos declarados obedientes, justos? Pero seremos justificados y somos justificados por la sangre de Yeshua, pero con o sin recompensa. Recibiendo o no autoridad en el reino de Yeshua. Así que por eso es importante la obediencia y por eso es importante entregar nuestro corazón y poner toda nuestra disposición en obedecerlo para glorificarlo y agradarlo. Vamos a estar en pie y vamos a orar, hermanos, en el nombre de Yeshua.